Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal PRF Mundo de Radio Rosa Mística Colombia. Tenemos noticia católica del día, que es una carta dirigida por el obispo Joseph Strickland de Tyler, Texas, expulsado por Bergoglio en noviembre de 2023 de la diócesis, pero que sigue siendo el obispo emérito de Tyler, Texas, a todos los católicos del mundo. Pongan ustedes mucha atención a esta carta, que tiene cada cosa importantísima para que entendamos lo que está sucediendo en la iglesia. El obispo Strickland denuncia el silencio de Bergoglio ante los ataques a la doctrina que emanan de las oficinas del Vaticano. El obispo Joseph Strickland continúa con su cruzada personal de alertar a los católicos de todo el mundo sobre lo que está sucediendo dentro de la iglesia en los niveles más altos. Fue ese tipo de carta, como la que ofrecemos a continuación, la que provocó que Strickland fuera cesado de manera fulminante por Bergoglio el pasado mes de noviembre. La claridad de exposición de ideas del ahora obispo emérito de Tyler fue vista como un problema por altos jerarcas en Estados Unidos y en el Vaticano, que finalmente decidieron expulsarlo, sacarlo. Ahora, una vez liberado de sus responsabilidades como obispo diocesano, Joseph Strickland ya no solo se dirige a la grey que tenía encomendada en un pequeño territorio del estado de Texas, sino que ahora llega a miles de católicos de todo el orbe gracias a las nuevas tecnologías como las de Radio Rosa Mística Colombia. Y en español. Por su interés reproducimos íntegramente la última carta publicada esta semana, o en este fin de semana, por el obispo emérito de Tyler, Joseph Strickland, que dice lo siguiente: mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, una vez más me siento obligado a escribiros y animaros a buscar la vida más profundamente enraizada en el Sagrado Corazón de Jesucristo. Cuando publique esto, habrá pasado un año desde que escribí mi primera carta, que fue enviada el 22 de agosto de 2023, Día de María Reina. Creo sinceramente que esa carta fue guiada por la providencia divina, y el punto central de esta carta, un año después, es instar, incluso rogar, que todos comencemos a ver la mano de Dios en todo lo que está sucediendo en la iglesia y en el mundo. La carta de hace un año se refería al sínodo sobre la sinodalidad, que se estaba celebrando en octubre de 2023 del año pasado. A esta carta le siguieron 7 cartas que ampliaban las preocupaciones que planteé en la carta original. Como muchos de ustedes saben, he seguido escribiendo estas cartas siguiendo las indicaciones del Espíritu Santo. Permítame aclarar que no pretendo haber recibido ninguna revelación especial. Simplemente mi profunda fe y mi amor por Jesucristo me han impulsado a abrir los ojos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, advierte Strickland, y agrega: ese llamado a abrir los ojos está en el centro de la carta que estás escuchando ahora. He hecho todo lo posible para instar a todos los que han leído estas cartas a que vean la corrupción y las poderosas fuerzas del mal que nos están empujando lenta pero seguramente hacia una calamidad devastadora. No tengo ningún deseo de ser un profeta de la fatalidad, pero creo que debo hablar y señalar el mal que se apodera de nuestro mundo y de la iglesia. En este punto, tengo que decir, debemos abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. Nuestro sistema político nacional, el Vaticano y demasiadas organizaciones influyentes en todo el mundo están involucrados en un programa que no es nada menos que una traición del siglo XXI a Jesucristo y a su iglesia.
Al igual que la tradición de Judas Iscariote desde hace casi 2000 años, esta tradición actual emana incluso de quienes están en el corazón mismo de la Iglesia y el Estado. Debemos abrir los ojos a estos ataques al cuerpo místico de Cristo para permanecer en Cristo, que es la verdad encarnada, y abrazar la salvación que Él ganó para nosotros en la cruz. También debemos esforzarnos por guiar a tantas otras almas como sea posible a la plenitud de la verdad que se encuentra solo en nuestro Señor Jesucristo y que está salvaguardada por su esposa, la Iglesia Católica, y los intentos de explicar esta traición moderna a Cristo han perdido toda apariencia de credibilidad. Debemos reconocer que una mano maligna está moviendo todas estas fuerzas dispares y que es nada menos que la mano de Satanás, el príncipe de las tinieblas. Mientras escribo esto, poco después del 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, leemos noticias de la muerte de la hermana Agnes Sasagawa, la vidente de los mensajes de la Bienaventurada Virgen María aprobados por la Iglesia en Akita, Japón, en 1973. Subrayo que no pretendo tener ningún conocimiento especial de sus mensajes, pero no creo que sea necesaria ninguna revelación especial para entender el contenido de estos mensajes. Si simplemente miramos los mensajes de Akita con los ojos de la fe, debemos concluir que lo que vemos en el mundo de hoy corresponde a lo que se predijo en estos mensajes. Los mensajes de Akita nos dan una advertencia terrible de lo que vemos desarrollarse ante nuestros ojos. No solo vemos a cardenal contra cardenal y a obispo contra obispo, sino que vemos a obispos contra sacerdotes y al papa. Ahí reconoce a Bergoglio como papa, ¿no? Sino que vemos a obispos contra sacerdotes y al papa contra cardenales. Sí, lo está reconociendo. Vemos blasfemias como nuestro Señor contra nuestro Señor y la Santísima Madre, y ataques a la doctrina que emanan de las oficinas del Vaticano. Mientras el Papa Francisco permanece en silencio o por inacción da su aprobación tácita. Abro mi primer paréntesis, creo que van a ser 2 o 3 no más. Mi primer paréntesis para analizar esto último. ¿No sabe Strickland que Bergoglio no es papa? ¿No sabe el obispo Strickland que Bergoglio fue elegido no canónicamente? ¿No sabe Strickland que detrás de la elección de Bergoglio está la acción de la mafia de San Galo, lo que hace inválida la elección, porque eso estaba prohibido? Él no permanece en silencio y da su aprobación tácita a nada. Absolutamente, señor obispo Strickland, con todo respeto, todo lo que sale del Vaticano son órdenes de él. Todo lo que se publica y se dice hacia afuera del Vaticano son órdenes explícitas de Bergoglio y revisado por él. Los mensajes de Akita, cierro mi paréntesis, los mensajes de Akita nos recuerdan también los mensajes de Nuestra Señora en Fátima en 1917. En estos mensajes Nuestra Señora advirtió de los errores de Rusia que incluían la masonería de la que nació el comunismo. Se propagarían por todo el mundo, a menos que Rusia fuera consagrada de la manera que ella describió, en una ceremonia pública por el Papa, en unión con todos los obispos del mundo, a su Inmaculado Corazón. Consagración a su Inmaculado Corazón. Esto nunca se hizo, en total conformidad con las instrucciones de Nuestra Señora. Además, Nuestra Señora pidió específicamente que el tercer secreto de Fátima fuera revelado en 1960. Pero en lugar de eso, fue suprimido
Y hay muchas razones para dudar de que el tercer secreto completo haya sido revelado en alguna oportunidad, alguna vez. El futuro Papa Pío XII, 31 años antes del inicio del Concilio Vaticano II, pronunció las siguientes palabras, abro comillas: estoy preocupado por los mensajes de la Santísima Virgen a la pequeña Lucía de Fátima. Esta insistencia de María sobre los peligros que amenazan a la Iglesia es una advertencia divina contra el suicidio de alterar la fe en su liturgia, su teología y su alma. Oigo a mi alrededor a innovadores que quieren desmantelar la Sagrada Capilla, destruir la llama universal de la Iglesia, rechazar sus ornamentos y hacerla sentir remordimiento por su pasado histórico, que se sienta culpable la Iglesia. Llegará un día en que el mundo civilizado niegue a su Dios, en que la Iglesia dudará como dudó Pedro. Será tentada a creer que el hombre se ha convertido en Dios. En nuestras iglesias, los cristianos buscarán en vano la lámpara roja donde Dios los espera. Como María Magdalena llorando ante el sepulcro vacío, preguntarán, ¿a dónde lo han llevado? Continúa el obispo Strickland en este documento. De hecho, estas fueron palabras proféticas, ya que desde el Vaticano II hemos visto un intento de actualizar la fe, alejando a la Iglesia del depósito de la fe, que no puede cambiarse ni enmendarse, como, segundo paréntesis, con el famoso espíritu del concilio, que fue una tergiversación de todo lo que se escribió en el concilio. De hecho, estas fueron palabras proféticas, ya que desde el Vaticano II hemos visto un intento de actualizar la fe, alejando a la Iglesia del depósito de la fe, que no puede cambiarse ni enmendarse. Es fácil entender por qué la revelación del tercer secreto de Fátima no se produjo en 1960 y por qué fue suprimido por aquellos que tenían la intención de cambiar lo que no se podía cambiar. El cardenal Ratzinger, antes de convertirse en el Papa Benedicto XVI, afirmó que el tercer secreto se refería a peligros que amenazan la fe y trazó un paralelo entre el mensaje de Fátima y el mensaje de Akita. El cardenal Mario Luigi Ciappi, que había leído el tercer secreto, afirmó que la Virgen había dicho que la apostasía comenzaría desde arriba. El Padre Pío habló de una falsa iglesia y una gran apostasía que ocurrió después de 1960 con respecto al tercer secreto. Sin embargo, cuando el supuesto tercer secreto fue revelado en el año 2000, no dijo nada sobre estas cosas. Advierte Strickland y dice además: en 2019 el Papa Francisco, es la segunda vez que lo reconoce, cuando se le preguntó por qué Dios permite tantas religiones en el mundo, respondió que, comillas, hay muchas religiones, algunas nacen de la cultura, pero siempre miran al cielo, miran a Dios. Cierro comillas. Dijo que, abro comillas, lo que Dios quiere es la fraternidad entre nosotros, cierro comillas. Y dijo que, abro comillas, no debemos asustarnos por la diferencia. Dios lo ha permitido, cierro comillas. Sin embargo, si realmente no hubiera diferencia entre las religiones del mundo, si lo que Dios quería era solo fraternidad entre nosotros, entonces se podría concluir que la Iglesia ya no es la única religión verdadera y que de hecho no es el arca de nuestra salvación. Sin embargo, sabemos que esto no es la verdad. Por lo tanto, debemos estar preocupados por las palabras reportadas de la Virgen sobre una apostasía que comenzaría desde arriba. Es más, la llamó la gran apostasía. Y además, y abro un paréntesis, estas respuestas de Bergoglio conducen al indiferentismo religioso.
¿sí?, al falso ecumenismo, a la pérdida de la fe, ¿no? Para concluir, dice Monseñor Strickland, debo gritar que ignorar las peticiones y las advertencias de nuestra Santísima Madre en Fátima y Akita ha puesto a la Iglesia y al mundo en una condición extremadamente peligrosa. No escribo estas fuertes palabras sobre Fátima y Akita para sacudir vuestra fe, sino con la ferviente esperanza de que despertéis a la necesidad de que nos arrepintamos, confesemos nuestros pecados y nos aferremos con fuerza a los dos pilares de la fe que San Juan Bosco vio tan clara y proféticamente en un sueño en 1862. Los pilares de nuestro Señor Eucarístico y de su Madre, la Santísima Virgen María. Rezo para que nuestra respuesta a toda la agitación y el mal de hoy sea que encontremos una fe y una esperanza más profundas en nuestro Señor. Nunca debemos abandonar a la esposa de Cristo, pero tampoco podemos permanecer en silencio mientras otros intentan cambiarla o convertirla en una caricatura del instrumento de salvación que se supone debe ser. Ninguno de nosotros tiene el poder de evitar una catástrofe, pero podemos y debemos estar espiritualmente preparados para lo que pueda venir. Escribe el obispo Strickland: es imperativo que nos aseguremos de permanecer siempre en estado de gracia y de abrazar todos los actos de reparación posibles antes de que sea demasiado tarde. Tomemos como inspiración a Josué 24:15. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Que Dios Todopoderoso os bendiga y nuestra Reina y Madre, la Santísima Virgen María, interceda por vosotros y os conduzca siempre a su Hijo. Firmado Obispo Joseph Strickland, Obispo Emérito de la Diócesis de Tyler, Texas. Tyler. Bueno, esto es un documento muy importante que describe todo lo que está pasando. Lo describe sin tanto adorno, abiertamente. Estamos en la gran apostasía de la Iglesia, según el obispo Joseph Strickland. Y es verdad. Ahora, que tenemos que estar preparados para todo esto, por supuesto que sí. Todos los días lo decimos aquí en el informativo católico, en la radio, al finalizar. Permanezcamos, mantengámonos en gracia de Dios, porque uno no sabe el día ni la hora. Entonces hay que estar permanentemente en gracia de Dios. ¿Cómo se está en gracia de Dios? Fortaleciendo la voluntad, con la oración, con el Santo Rosario, con la misa, si se consigue alguna que valga la pena, con sacrificios, rechazando las tentaciones. Las tentaciones siempre van a estar, siempre. Pero si tú le pides al Señor que te ayude a rechazarlas, vas a poder hacerlo. Y entonces te podrás mantener siempre en gracia de Dios. Gracias por acompañarnos en esta noticia católica del día, este documento que describe las cosas sin tanto adorno. Los esperamos a las 8 de la mañana todos los días en la radio, que tiene programación de 7 de la mañana a 10 de la noche. Nosotros estamos de 8 a 10, en vivo y en directo, todos los días, con el informativo católico. El resumen diario de noticias de la Iglesia y de lo que sucede en el mundo que tiene que ver con la Iglesia. Muchas gracias a todos, Dios les bendiga.